10 de julio del 2024. El día de hoy tuve dos take profit, uno en la sesión de la mañana y una última operación que aproveché en la sesión de la tarde, y los dos tocaron el take profit. Y en este video les voy a narrar el paso a paso de cómo llegué a la toma de esas operaciones, desde temporalidad diaria hasta un minuto, y de explicarles el cómo uno ya viene, digamos, no con un bias definido, pero sí ya con una idea de lo que uno quiere hacer en el día, ¿no? Uno establece un bias para operar. Un ejemplo, compras. En el día de hoy yo me había establecido que, por las pautas que tenía, ¿no? Que lo que quería era comprar, y si bien se me presentaron oportunidades de venta, supe controlarme ese impulso y esperar a que se me presentara el setup en compras que yo estaba esperando en las dos sesiones. Ok, así que, como podemos apreciar, en temporalidad diaria continuamos con la pauta alcista, como se lo vengo diciendo hasta ahora, hasta que no me genere algún cambio estructural en temporalidad diaria. Voy a seguir comprando todo el tiempo. Y si se pudiera vender, pero en rangos muy específicos, operaciones muy específicas, pero no porque veamos algún rompimiento estructural en temporalidad de un minuto o de una hora y a pensar que el precio de ahí va a caer completamente. Siempre tener presente eso, que temporalidad mayor manda sobre temporalidad menor. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí en temporalidad diaria tenemos un bias totalmente alcista. El Nasdaq se encuentra rompiendo máximos históricos hasta el momento. Así que, ¿por qué habría que vender? Solamente voy a comprar hasta que el precio diga lo contrario. Ya aquí en temporalidad diaria seguimos cotizando el día de hoy, al igual que ayer y antier. Estos últimos 3 días nos encontramos cotizando entre la desviación estándar número 4 y 5, trazadas a partir del swing del breaker de este market shift de continuación que teníamos en esta zona aquí. Marcado estos niveles, aquí no tengo más nada que hacer, solamente tracé la matriz Speedy Array para seguirme ubicando de dónde se generan los movimientos que estoy buscando. Ok, ya aquí me voy directamente a una hora. Y aquí en una hora nos encontramos con la vela de las 9 de la mañana, la cual estaba siendo atravesada por este Fair Value Gap en forma de bici, el cual trazo para ver cómo se comporta el precio alrededor de él en el futuro. Más abajo también tengo en cuenta este otro bici pequeño que había aquí, como un punto referencial donde el precio pudiera llegar, y quizás ahí me generaba algún movimiento importante que me sirviera para mi operativa de hoy. Entonces nos encontramos con que a partir de este mínimo se crea todo este swing alcista, que era lo último que íbamos a trabajar. Es decir, que mientras no se me rompiera este mínimo, el precio iba a continuar subiendo. ¿Ok? Todo este movimiento se encontraba en zona de descuento de la desviación estándar diaria, que era un punto también a tener en cuenta. ¿Ok? Ya en este punto aquí no trazo absolutamente más nada. Ya entonces nos enfocamos en este swing que se crea a partir de este mínimo, y con ese movimiento rompe el máximo anterior. Eso reafirmaba mi pauta alcista para el día de hoy.
además de que todo ese movimiento se generaba en una zona de descuento, en el área de descuento de la desviación estándar 4 y 5 de temporalidad diaria. También tengo en consideración en temporalidad de 1 hora, además de todo lo explicado anteriormente, nos encontrábamos cotizando entre la desviación estándar 8 y 9 de la temporalidad de 1 hora. Esas desviaciones las habíamos sacado del market shift. Si bien era un market shift de continuación, era el más claro que teníamos hasta ese nivel, hasta ese punto, así que no era el del extremo, pero bueno, era uno que estaba utilizando hasta el momento y lo sigo manteniendo. Y como podemos apreciar, el precio se encuentra cotizando por encima de la desviación estándar número 8 y la 9, que la toca con la vela de las 10 de la mañana. Ahora vamos a descomponer esto aquí en temporalidad de 1 minuto para entender un poco la narrativa alrededor de lo que estaba sucediendo en estos niveles aquí. Ok, ya llegado a este punto aquí, me voy directamente a 1 minuto, no necesito absolutamente más nada. Y aquí en temporalidad de 1 minuto comienzo mi lectura del gráfico a partir de este nivel que era el más cercano, el mínimo más cercano que se encontraba antes de la apertura de mi sesión operativa a las 9:50 de la mañana, y es un nivel que voy a tener en cuenta en el futuro, además de los bicis que tenía marcado de temporalidad de 1 hora. Todo eso es niveles referenciales que me van a ir dando pautas específicas en cuanto a la lectura de la adición del precio y de la entrega del precio. Ok, así que tenemos todo un swing. Ya saben, si espero el cierre de la vela de las 9 de la mañana, no opero los siguientes 10 minutos de la macro, así que dejo que pase todo ese tiempo, esos 20 minutos los dejo que pase totalmente sin hacer absolutamente nada en ese momento. Solamente voy viendo los niveles que se van formando y los que me servirían en el futuro para mi operación. Aquí vemos con este swing cómo es que a partir de este mínimo se alcanza, con este movimiento se alcanza la desviación estándar número 9 del swing del breaker de 1 hora. Eso es algo importante para mí, y entonces me enfoco en el desequilibrio que alcanza el key level importante. Siempre les digo lo mismo porque es que se repite lo mismo constantemente. En el desequilibrio que alcanza el key level importante. En este caso el key level importante, hasta este momento ahí no había absolutamente más nada, era mi desviación estándar número 9. Y marco el desequilibrio del extremo. Aquí tenía este desequilibrio y este desequilibrio aquí arriba. Podía trazar cualquiera de los dos, sin embargo me enfoqué en este. ¿Ok? Así que lo trazo futuro a ver cómo el precio se comporta alrededor del... Vemos que este máximo, que es el máximo de la vela de las 10 de la mañana, es un máximo importante para mí. Y como a partir de ahí se genera un movimiento que cotiza por debajo de ese desequilibrio en forma de bici, convirtiéndomelo por ende en un BBR. Y si bien aquí podía haberse realizado una operación en venta, no hice nada ahí en ese punto, porque ya venía con mi pauta de que lo que quería era que se formara la estructura que yo necesitaba para comprar, para realizar la compra, que era el bias que había establecido para el día. Así que dejo pasar esta oportunidad. Fue una oportunidad que se podía haber aprovechado, pero con mucho cuidado, porque teníamos aquí abajo el bici, que el precio con el bias alcista que veníamos de temporalidad diaria, temporalidad de 1 hora, fácilmente podía haber llegado ahí y ver continuado su movimiento alcista. Es decir, que estas ventas se podían realizar, pero había que irlas monitoreando con mucho cuidado, viendo bien todos los niveles que se iban cotizando, porque fácilmente te podía sacar en stop loss o en break even.
Pero bueno, aquí teníamos una primera operación en venta. Eso lo dejo pasar, no me interesaba para nada. Vemos como de ahí se rompe el bici de 1 hora. Es decir que ya con este movimiento, desde este máximo, que vemos cómo ingresa en el key level este de 1 hora, en el bici de 1 hora, ya esto nos convertía en este máximo, un máximo de plazo intermedio, porque era el que alcanzaba el nivel importante, y ya por ende este máximo se convertía en un máximo de largo plazo. Es decir que el rompimiento de esos máximos nos daría una primera pauta de que el precio en efecto iba a continuar subiendo. Ok, aquí tenemos otro movimiento que atraviesa el bici de 1 hora, y si queríamos marcábamos aquí este imbalance, este desequilibrio en forma de CB, pero si nos fijamos un poquito más y lo trazamos un poquito aquí, teníamos este otro desequilibrio en forma de bici y este movimiento que lo cubría, es decir, que convertía esta zona en un BBR también. Y aquí podemos apreciar cómo el precio retorna a ese nivel, no nos rompe el máximo, es decir, que aquí podríamos ver disparado de nuevo. Siempre monitoreando, porque no sabíamos hasta dónde el precio podía caer y nos podía dar la primera pauta para comprar. Es decir, que si se ponían operaciones en venta, había que ir por un ratio corto de 1 o 2 o ir monitoreando hasta que el precio hiciera el movimiento que necesitaba para realizar mi compra el día de hoy. Ya vemos en este último swing que me rompe el segundo desequilibrio en forma de bici, y además de eso nos neutraliza este mínimo que está aquí, es decir que ya teníamos por esa parte sell side liquidity tomada, y me enfoco en ese último desequilibrio para ver cómo el precio reaccionaba alrededor de él, y en ese movimiento, en ese swing, marco este desequilibrio en forma de CB. Ok, marco ese desequilibrio en forma de CB a ver cómo el precio se comportaba alrededor de él. Y antes de llegar a la desviación estándar número 8, vemos cómo el precio con este otro movimiento cotiza por encima de ese desequilibrio, convirtiéndolo en un BBR. Ya en este punto mi consigna era alcista totalmente. Yo lo que quería era comprar hoy, así que solamente tenía que esperar a que se me formara la estructura que yo quería para hacer eso. Al cotizar el precio por encima del desequilibrio en forma de CB y convertirlo en un BBR, ya teníamos una primera pauta de que el precio en efecto podía continuar su movimiento alcista a partir de ahí. Ya aquí en este punto lo único que iba a hacer era condicionar este máximo y este mínimo, y es que en efecto si el precio hubiese querido seguir cayendo, posiblemente no hubiesen ni cotizado por encima de ese desequilibrio, o bien podía haber cotizado por encima de ese desequilibrio, pero además de no tener que romperme este máximo, que era un máximo de plazo intermedio en este momento porque alcanza el key level importante, y ya este mínimo también era un mínimo de plazo intermedio porque generaba una neutralización de un mínimo anterior, es decir que ahí teníamos, si rompía arriba teníamos una pauta alcista, si rompía abajo teníamos pauta bajista. Es decir, lo único que había que hacer era condicionar los máximos y los mínimos. ¿Ok? Además de entender la estructura que se estaba formando aquí, ¿no? Pero bueno. El precio si iba a continuar cayendo, además de no romperme este máximo, lo que tenía que haber hecho era ver roto mínimos, este mínimo aquí y este mínimo aquí. Y entonces veo cómo el precio me ingresa en este fair value en forma de bici, pero además de eso
pudiéramos decir que más que un fair value gap en forma de bici, era un breakaway gap. ¿Por qué? Porque rompía un máximo anterior. Si nos enfocamos, o lo podemos dar ese tipo de lectura, en vez de enfocarnos en las mechas, nos enfocamos en el cierre con cuerpo de vela, vemos cómo hasta ese nivel rompe ese máximo, dejándome un desequilibrio en esa zona. Eso hace que se convierta en un breakaway gap. Y la consigna de un breakaway gap es que no tiene que cotizarse en su totalidad. Y eso es lo que sucede aquí con este movimiento. Vemos cómo ingresa con mecha, no cotiza por completo el desequilibrio y tiene una reacción rápida el precio en ese punto. Ya al ver esa reacción, tomo el riesgo, porque todo es toma de riesgos, ¿no? Tomo el riesgo de que ya con este respaldo que tenía aquí, porque esto me respaldaba mi consigna principal, ¿no? Que era de compra. Ya con este breakaway gap que no había sido cotizado, el precio había reaccionado instantáneamente a ese nivel. En la siguiente vela hago mi ingreso en compra, protegiendo con el stop loss por debajo de este mínimo, que se convertía de un mínimo de plazo intermedio a un mínimo de largo plazo, que a los lados iba a tener un mínimo de plazo intermedio y otro mínimo de plazo intermedio. Este mínimo de plazo intermedio podía ser violado, pero este no. ¿Ok? O podíamos tener en consideración este otro mínimo también, que podía ser el mínimo de plazo intermedio y este un mínimo de corto plazo. Este podría ser violado, pero este no, ni este que era de largo plazo. ¿Ok? Vemos como el precio empieza a romper los máximos de la estructura, y eso iba reafirmando mi operativa. Y mi primera confirmación era el rompimiento de este primer máximo, que era un máximo de plazo intermedio, porque alcanzaba el key level, como lo había explicado. Ya romperme ese máximo era una primera confirmación de mi trade al alza. Si bien en el grupo les había dicho que la operación era hasta el 1.2 antes de romper este máximo, y en las 3/4 partes iba a establecer mi break even, vemos como el precio al llegarme ahí, pongo mi operación en break even, me protejo, pero la dejo corriendo porque entendiendo de que ya había roto con cuerpo de vela, había cotizado por encima de la desviación estándar número 9 y no tenía absolutamente más nada que impidiera que el precio me llegara a la desviación estándar número 5 de temporalidad diaria. ¿Por qué no dejar el trade corriendo para aprovechar un poco más el movimiento? Y ya eso se me confirmaba con la rotura de este máximo, que era el máximo de la vela de las 10 de la mañana, que era un máximo de largo plazo. Ya les expliqué que la rotura de los mínimos o máximos de plazo intermedio y plazo largo, eso da una primera pauta de que el precio va a hacer un cambio estructural. Si bien veníamos bajista, ya esto iba a darme las primeras pautas de que el precio iba a continuar su movimiento alcista, en confluencia con todo el bias alcista que yo traía desde temporalidad diaria, 1 hora, que son las temporalidades que mandan, ¿no? Ya si bien por ese lado estaba tranquilo porque ya había protegido la operación en break even, vengo aquí en la sesión de la tarde, que empieza a partir de las 1:50 de la tarde, y me enfoco antes de empezar la sesión en este último desequilibrio en forma de este fair value gap en forma de bici que se me había generado antes del inicio de mi sesión de la tarde. Lo trazo al futuro a ver cómo el precio se desarrolla alrededor de él, y hasta este punto que dejo que pase la macro de 1:50 a 2:10,
vemos como el precio estaba prácticamente consolidado, es decir, que ahí no tomé decisión ninguna, dejé que el precio siguiera avanzando. Y si bien el precio lo tenía en cuenta este nivel aquí, estaba esperando quizás que el precio me cotizara por debajo de ese bici, de ese desequilibrio en forma de bici, me cotizara por debajo, cotizara por arriba y en un siguiente reingreso entrar en una compra para continuar con mi baja alcista. Pero nunca me hizo esa cotización por debajo del nivel, así que dejé pasar esa hora, dejé pasar esos 40 minutos de operativa, porque el precio se me mantuvo prácticamente consolidado, hasta que vemos que casi antes de cerrar, hacer el cierre de la vela de las 2 de la tarde, tenemos este movimiento que rompe el máximo anterior. Esto para mí era bueno porque me confirmaba que en efecto el precio iba a continuar alcista. No hago más nada y ya en la segunda macro de la tarde vemos cómo este swing alcanza mi key level importante hasta ese momento. Era el VC, el Fair Value Gap en forma de VC de temporalidad de 1 hora. Así que me enfoco en este movimiento y vemos cómo, si descomponemos ese swing, vemos como de este último máximo que se había creado aquí, me genera un movimiento que es el que penetra como tal el key level de 1 hora. Es decir, que tengo en consideración este máximo y este mínimo. Este máximo y este mínimo se convertían en máximo y mínimos de plazo intermedio, porque alcanzaba un nivel importante y porque este mínimo, además de verse creado en un key level de temporalidad mayor, eso lo convierte en un key level de temporalidad de plazo intermedio, había generado la neutralización de estos mínimos aquí. Es decir, que teníamos 6 side liquidity aquí por esta parte. Bien, en ese movimiento se me crea este desequilibrio en forma de CB, que es el que me voy a enfocar para la posible operación en compra que quería hacer en la sesión de la tarde. La trazo futuro, a ver cómo se desarrolla el precio alrededor de ella, y espero que termine el tiempo de la macro, a que pasen los siguientes 20 minutos de la macro, para enfocarme en la última hora operativa de la sesión de la tarde. Vemos cómo el precio cotiza con este swing por encima del desequilibrio en forma de CB, convirtiéndolo en un BBR. Vemos cómo reingresa de nuevo, cotiza por debajo de él, sale, y si ya bien en este movimiento que salía, solamente tenía que esperar una contracción siguiente para entrar en una compra. No quise arriesgarme tanto y esperar que me diera una pauta más clara, así que esperé de nuevo que reingresara por completo y saliera de rango, a ver si el precio quería continuar cayendo. A partir de ahí me tenía que romper este mínimo, cosa que vemos que no hace, y de aquí con este movimiento me genera un swing que me rompe este máximo anterior. Al romperme este máximo anterior y crearse este mínimo en un key level, me convertía este mínimo en un mínimo de plazo intermedio, y ya este me pasaba a ser un mínimo de largo plazo. Es decir, que ya este mínimo sí podía ser cotizado, sí podía ser violado, pero este no. Ya con esas pautas vemos cómo el precio me genera este otro desequilibrio, que es también otra forma de entrar más del modelo que opero. Vemos cómo me genera este desequilibrio, y en el siguiente reingreso que me hace a ese desequilibrio, en la reacción que tienen él, ahí entro en una compra, protegiendo el mínimo de largo plazo que no tenía que ser roto si el precio iba a continuar así. Ya aquí la primera confirmación de mi trade en compra, de este siguiente trade en compra, era el rompimiento de este máximo, cosa que hace con el mismo swing que se genera aquí con este movimiento.
además de la confirmación del rompimiento de este máximo, tenía todo este desequilibrio en forma de CV que necesitaba que el precio rompiera con fuerza, cosa que me hace con este otro movimiento aquí. Ya eso me confirmaba más aún mi operativa. Fue una operación corta de 1 a 2 y 2.4, pero bueno, esto tiene cierta diferencia con el MetaTrader, así que fue una operación prácticamente de un 1 a 2, que fue lo que hice. Y ya llegando a las 3/4 partes del trade, coloco mi break-even y dejo que corra. Antes de que cierre la sesión de la tarde a las 5, ya llegan las dos operaciones al TP, como podemos ver aquí. Una operación de 1 a 6 y una operación de 1 a 2. Y ya vemos cómo justo saliendo de las operaciones, llegando a mi TP, tenemos esta contracción que está haciendo el precio hasta el momento. Hoy fue un día muy beneficioso. Logré recuperar bastante el negativo que tenía en la cuenta. Así que vamos a ver mañana cómo se comporta el precio y qué le podemos aprovechar. Sin más nada que decirles, señores, nos vemos mañana y let's go.